Son las 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora damos la bienvenida en nuestros estudios a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista laboral, agropecuario, analista político también. Hemos podido conversar con él para analizar esta propuesta de reforma a la jubilación patronal que formará parte o forma parte ya desde ayer de una mesa técnica de análisis en base a una propuesta de reforma planteada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Esta jubilación patronal que actualmente significa el aporte exclusivo del empleador que tendrá que entregar a un trabajador después de que haya cumplido 25 años de servicio en el mismo trabajo, en la misma empresa. Esto rige exclusivamente para los trabajadores del sector privado. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de reformar, si no eliminar la jubilación patronal, porque ha sido ubicada como una carga para el sector empleador. Se trata de un aporte a la jubilación del empleado de por vida, hasta cuando fallezca el trabajador que ha prestado sus servicios en una misma empresa por 25 años o más. No obstante, a los 20 años ya consigue tener una participación de esta jubilación y claro, lo que ha dicho la ministra es que las empresas frente a la normativa han optado por despedir a los trabajadores con 19 años de trabajo para evitar que lleguen a los 20 y menos aún a los 25, lo cual significará un pago de una pensión jubilar exclusiva del empleador hasta que fallezca el empleado. Este es el tema que vamos a analizar ahora mismo. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Freddy, qué grato estar en estudios a los tiempos. A los tiempos, así es. Qué interesante llegar hoy día a la radio sin cruzarme con un solo vigilante y el tráfico fluía. Parece caramba. Que la cacería del pico y placa hoy día se suspendió por la lluvia y el tráfico fluye maravillosamente. Qué bueno. Sí, definitivamente. A ver, entrando un poco en materia, creo que hay que explicar algo. Cuando se consolida el Código del Trabajo en 1938, comenzamos a ver que había gente que trabajaba, y particularmente en la época del ferrocarril, que había trabajado en tiempos del ferrocarril y le quieren dar un beneficio. Por eso es que cuando también se forma la ley del IES, tú en el Ecuador tienes una jubilación patronal por el Código del Trabajo, que originalmente era transitoria, porque ya entraba la jubilación patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Caja del Seguro en aquel entonces. Entonces, ahorita tenemos dos jubilaciones, porque la una nunca dejó de ser transitoria y pasó a ser permanente. Dos aspectos fundamentales. El tema de la reforma a la metodología de cálculo de la jubilación patronal fue uno de los grandes acuerdos que se llegaron en el Consejo Nacional del Trabajo en el año 2019. En el 2019, sin pandemia, sin imaginarnos una pandemia, llegamos a 5 acuerdos principales. De estos 5 acuerdos, 3 se pudieron consolidar en forma de acuerdo ministerial, modalidad contractual en el 2020. Por cierto, son los que más contratos laborales han generado hasta la fecha. Uno que tenía que ver con el tema del teletrabajo, y precisamente el quinto, por el orden que os he mencionado, era el de la jubilación patronal. ¿Por qué? Porque habíamos visto que primeramente solamente un 4%, 5% en ese momento de gente accedía a la jubilación patronal. Pero atención con un pequeño detalle, no porque se les despedía a los 19 años, sino ya dentro de los registros del Ministerio del Trabajo, determinaba que la rotación laboral en el Ecuador bordeaba los 4 a 5 años. Y un detalle, el ejemplo de la radio, ya... Si tú tienes un nuevo colaborador que llega a acomodarse al equipo que ya está presente. Entonces toma un tiempito, ¿no es cierto? Si cuando ya finalmente se acomoda, es parte del equipo, renuncia, no es que el trabajador pierde
la radio también pierde muchísimo porque ya hay una estructura de trabajo armada. Claro que sí. Entonces, ese tipo de cosas pasan en las empresas. La rotación perjudica a las empresas porque se toma un tiempo de capacitación, de adecuación con el empleado, y cuando éste se va, se pierde aquello. Y eso está entre 4 a 5 años de rotación. No hay tal los 19. Más bien, una de las preocupaciones que teníamos era que, primero, la jubilación como está en este momento, uno tiene que trabajar de manera continua o discontinua para un solo trabajador por al menos 25 años, considerándose que a partir del año 20 ya accedes al derecho prorrateado por esos 4 o 5 o 3 años que te faltarían. Ya. La ministra ahorita está proponiendo algo interesante porque dice, los trabajadores que por 25 años o más hubieran prestado servicios para uno o más empleadores, realmente lo que se incluye es o más empleadores, en forma acumulada, continua o discontinua, tendrá derecho a la pensión jubilar. Aquí lo que nos está planteando es que ya pueda tener más de un trabajador. ¿Qué me hace falta? Más de un empleador. Más de un empleador, perdón, gracias. ¿Qué me está haciendo falta? Si yo tengo 19 años de labores en una empresa y ahorita me sale una oportunidad laboral espectacular y me quiero ir a otro lado, ¿ya? Según esto, yo, digamos que eso esté aprobado, yo puedo salirme, ¿ya? Y no pierdes la jubilación. Y no perdería, pero patronal. aquí hay un hueco. ¿Quién se hace cargo de esa jubilación patronal? Porque aquí te dice... Se entendería que sería proporcional. Para cuyo efecto, es que esa es la parte que no está clara, porque dice, para cuyo efecto se deberá constituir un fideicomiso a ser administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que será compuesto por aportantes tanto de empleadores como de trabajadores en porcentajes que serán determinados. Cuando nosotros llegamos al acuerdo en el 2019, lo que nosotros decíamos es que es un valor que se pague mes a mes a una cuenta individual del trabajador. No habíamos planteado un fideicomiso, porque las cuentas individuales existen, ya existen en el IES. El tema de cesantía es una cuenta individual. El fondo de reserva, si decidiste aportarlo, es una cuenta individual. Entonces ya es un mecanismo que está vigente. Entonces solamente crear una cuenta adicional. Siempre dentro del IES. Lo habíamos planteado dentro del IES o otro prestador privado. Pero ahí tendríamos un tema de liquidez de las empresas, porque normalmente las empresas se reservan para sí esos dineros. Cuando quieren desvincular a los empleados, sacan ese dinero sin necesariamente tener una cuenta en el IES, actualmente. Ahora lo que yo voy es, si es que en este caso esta cosa estaría vigente y yo soy la persona que tengo 19 años y me cambio de trabajo, y esto ya está vigente, yo tengo derecho a la jubilación. No ha habido tiempo de tener este fondo. No hay el tiempo del fideicomiso. Porque al final del día las empresas son las que están cubriendo Son esto. dineros que tiene que provisionar el empleador. Entonces, a partir del año 10, si es que lo provisionas en efectivo, tú descuentas tributos, descuentas del SRI. Si es que lo provisionas contablemente, pues eso ya no se descuenta de los impuestos y cuando te toca pagar, desembolsas. Aquí a mí lo que me falta aquí es, uno, ¿qué porcentajes? Evidentemente nos dice que las reglas, que hay que evaluar esto en base a un estudio actuarial. Pero hay que ver también desde cuándo se aporta, porque esto tiene que aportarse mes a mes. Y si bien es un incremento adicional del costo laboral para las empresas todos los meses, pero ya tienes un beneficio al trabajador. Si el trabajador está 3 años en una, 5 años en otra, 7 años en otra, indistinto cuál sea la empresa, va acumulando este fondo en este fideicomiso. Claro, pero aquí hay que notar que actualmente el valor de la jubilación patronal lo pone exclusivamente el empleador. Al momento, en la propuesta estamos hablando de porcentajes de aporte del empleador y del trabajador. Así está la propuesta, sin determinarte mayor cosa. Esta misma propuesta, claro, cada uno con sus matices, también fue presentada en el gobierno de Guillermo Lasso, en la famosa ley de creación de oportunidades. Esta ley, recordemos que
propuesta de ley porque realmente llegó al CAL, se topó con el conflicto político y no pasó. Y creo que este concepto es algo que es fundamental, porque si nosotros hablamos de que hay únicamente, y en los textos previos la misma ministra acota el 4%, son datos del mismo ministerio, no hay donde... 4% de los trabajadores que accede a la jubilación que acceden patronal. a esta jubilación. Esto implicaría que de hacer esta modificación tendríamos un 96% de trabajadores que podrían acceder a este derecho adicionalmente. Sí es importante definir qué porcentaje. Eso es fundamental, que sea aportado mes a mes y cómo se va a administrar esto. Y tendría que estar en proporción al ingreso del trabajador para que guarde relación con la jubilación patronal actual. Nosotros, nuestra propuesta fue que vaya en relación al ingreso del trabajador y era un porcentaje, así como el mismo formato, digamos, del IES, pero dando la oportunidad que se pueda aportar a un fondo de pensión privado. Que también yo creo que es un derecho del trabajador poder escoger dónde pone la plata, pues. Claro. Porque ahorita tenemos una situación en el IES que si bien tiene liquidez, hay que revisar el otro aspecto. Cuando hablamos de jubilación patronal y hablamos de que esto se va hasta, se paga de dos maneras. Uno, se hace un estudio actuarial y dice, ok, el Rodrigo tiene tantos años, ha recibido tanto, tiene una expectativa de vida de tanto, sacamos a lo que se llama valor presente y te pago ahorita en un solo cheque. O en una forma de pago este valor, o la otra es hasta que el Rodrigo termine su vida. Ahí viene un tema que es crítico. Cuando se plantearon estos temas de jubilación patronal en los 30, 40, 50, la expectativa de vida era mucho más corta. Era de 53 años. Claro. En este momento la expectativa de vida es de cerca de 82 años. Entonces, claro, cuando nosotros vemos una empresa pequeña, una empresa de, pongamos, 10 trabajadores, que ha habido una muy buena relación, una buena estructura, un buen trabajo de equipo como empresa, llega un momento en el cual, digamos que los 5 hayan sido contratados al inicio, llegan a los 25 años, acceden a su jubilación patronal, pero claro, si yo comencé a trabajar a los 20, 25 años más tarde estoy en 45. Todavía 45, la vida productiva uno está pollito, claro. Aunque algunos decían que ya más de 40 no era importante, pero estoy pollito, tengo casi otros 20 años de vida laboral tranquilamente. Pero, ¿qué pasa con esta empresa de 10 que tiene 5 jubilados, mantiene su nómina de 10 que tiene que mantener para otros efectos? Entonces tiene una empresa cuyos ingresos no se han incrementado en un 50%, pero su costo y peso laboral sí se incrementa en un 50%. Bueno, hay que tomar en cuenta que la jubilación patronal es ostensiblemente menor al salario mensual que percibía el trabajador. Es menor, pero porque estamos recién saliendo de los procesos del dólar y del sucre. La jubilación patronal está muy cercana al valor salarial. Y cuando ya estamos hablando de salarios de $470 versus lo que teníamos antes de la dolarización, porque ese es otro tema. El dólar a quien más beneficia es a la clase trabajadora que ve que su sueldo, grande, mediano, pequeño, se mantiene como su sueldo desde enero hasta diciembre. Claro, y el poder adquisitivo fundamentalmente. Claro. Entonces, esos son aspectos que hay que analizarlos. Y si bien la ministra ha planteado también su renuncia irrevocable, porque quiere regresar a la función judicial, estuve leyendo. Entendemos que el presidente ha pedido la renuncia a todo su gabinete para tener la libertad de pedirles que se queden a los que él quiere y agradecerles a los que quiere que se vayan. Pero ella sí hay unas declaraciones adicionales de su condición, que si se reelegía, ella presentaba la renuncia. Y creo que este es un tema fundamental para el Ecuador. Creo que este es un tema fundamental tanto para empleadores como para trabajadores. Porque no podemos seguir en esta situación en la cual nos queda la duda de qué va a pasar. Cuando hay una estructura sólida, consolidada, de pocos trabajadores por muchos años, sí hay una preocupación. Y no es que las empresas tienen
la plata guardada en el bolsillo para pagar muchas veces, porque generalmente no provisionan las empresas para la jubilación patronal. Y no es que solo se provisiona. Los últimos 5 años, no me quiero ir más allá de 5 porque ya es bastante, han sido absolutamente irregulares, tensos, han cambiado las reglas del juego. La pandemia nos puso en una condición laboral que del 38% en la encuesta telefónica nos fuimos al 20% y ahorita más o menos nos sostenemos en el 34%. O sea, ni siquiera hemos podido recuperar el espacio laboral que teníamos prepandémico. Y claro, la jubilación, la doble jubilación patronal, también es una carga que hay que considerar. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista laboral, agropecuario, político. También fue miembro del Consejo Nacional de Salarios y como tal está haciendo memoria de los acuerdos que se obtuvieron de manera tripartita en el año 2019 alrededor de lo que significa la jubilación patronal, materia de este diálogo, de esta conversación con base en la propuesta de reforma que ha hecho la ministra Ivonne Núñez. Entramos directo al tema de la jubilación patronal y las reformas propuestas, pero no hemos hecho un análisis, Rodrigo, de este beneficio laboral a nivel regional. El Ecuador, si no me equivoco, es uno de los pocos países que tiene este beneficio adicional, vale decir, a la seguridad social que tienen en la región los trabajadores. Eso hacía un poco de énfasis, que de aquí no es algo que solo el Ecuador tiene, el tema de la jubilación patronal. El Ecuador es de los contados países en el planeta que tiene doble jubilación patronal. Ese es el tema. No es que sea la jubilación patronal el beneficio, es de la doble jubilación patronal. Le llaman jubilación patronal también a la que se recibe del IES. A la que se recibe del IES. Y ahí viene, esa es la razón por la cual, ya que está como una suerte de derecho adquirido, ya es un tema sobre el cual tal vez haya que definir cuál mismo se queda, que sería un tema más polémico en términos políticos, pero estos costos adicionales que se generan para las empresas cuando uno va a contratar son inicialmente las primeras barreras a ver si quiero contratar o no. El Ecuador, por ejemplo, es un gran país, es un país de emprendedores, eso lo hablamos permanentemente, y que el 78, 80, 85% son emprendedores. ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿cuánto tiempo duran esos emprendimientos? Claro, ese emprendimiento no sobrepasa los 3 años. 3 años. No sobrepasa. ¿Qué va? Muchas veces no sobrepasa los 1.5 años, ni siquiera llegamos a los 3. Razón por la cual son emprendimientos por necesidad, porque las regulaciones laborales son tan rígidas, tan exigentes y tan obsoletas que nadie quiere meterse. Y esto, cuando se medían los índices de competitividad global, estaba dentro de los primeros 3 parámetros que cambiaban año tras año. El Ecuador tenía los 3 primeros problemas de competitividad, en el orden que queramos por el año que queramos. Estructura tributaria. Y esto sí lo menciono ahorita porque ya he leído un par de notas de prensa. Mucha carga tributaria para los ecuatorianos. No solo la carga tributaria, sino el costo de tributación y la cantidad de impuestos. Aquí se requiere una depuración tributaria, a ver qué impuestos sirven, qué impuestos no sirven, porque definitivamente todos le quitan liquidez al ciudadano. Primer tema, el tema tributario. Los famosos impuestitos ocasionales por una sola vez que le han cogido cariño, que ya vamos 3 o 4 veces, son peligrosísimos porque cambian las reglas del juego y el último con carácter de retroactivo, peor todavía. Segundo, el tema de tramitología. Tienes que hacer trámites para todo y tienes el trámite del trámite del trámite. Tenemos en el 2017 se aprobó la ley de eficiencia de trámites públicos o algo por el estilo se llama. Nunca fue reglamentada, nadie la quiere ver. ¿Por qué? Porque a través de esos trámites se generan trabas, se generan costos y se generan otro tipo de temas que van hacia el sector público en desmedro del emprendedor, del empresario, de quien quiere invertir en el Ecuador. Y no lo he dejado al final por casualidad, sino porque ha sido materia de la conversación. El tercero,
que es el aspecto laboral. Realmente el tema laboral es un tema que ha sido altamente revisado, porque podemos hablar de la doble jubilación patronal, podemos hablar de cómo se mezclan las utilidades, cuña comercial. Nunca entendí por qué, si tenías un trabajo en una telefónica o en una empresa petrolera o en una empresa de áreas estratégicas, tu derecho laboral de recibir el 15% de utilidades, el Estado te lo mermaba al 3%, porque recibías mucho. Creo que los derechos son derechos al final del día, pero eso de ahí ni siquiera, ahí es cuando yo quiero ver a los sindicatos, defendiendo los derechos de todos. Bueno, esa reforma se hizo en el tiempo de Correa. Recordemos que lo que se argumentaba en ese momento es que empresas que tenían grandes utilidades estilaban pagar sueldos bajos, se decía, porque se compensaba con un volumen bastante sustancioso de las utilidades después del ejercicio fiscal, digamos. Entonces, hay que bajar las utilidades y subir los salarios. Ese fue un poco la forma de vender el tema que trae a colación Rodrigo. Sí, pero eso fue... Yo creo que ahí hay un tema, o sea, llegas a un punto y comienzas a legislar en función de la cara del cliente, y la legislación, uno de los principios fundamentales general de las leyes es que sea general y de aplicación para todos. Cuando tú comienzas a legislar a la cara del cliente, comienzas a tener problemas, y ese es parte de lo que está en los 3 temas principales de competitividad y por qué el Ecuador sigue en la pelea de ver cómo traemos inversión. Recordemos que la inversión extranjera directa real, pura, la única que hemos tenido en el Ecuador fue el oleoducto de crudos pesados, que ahora regresó a manos del Estado, y yo sí lo digo abiertamente, para mí es pronóstico reservado. No es problema de quién está en el gobierno en este momento o el que es del próximo. La estructura obesa, la estructura ineficiente que la hemos vivido por el gobierno que queramos. Cojamos los últimos 45 años para... Tú lo mencionaste, el personaje. Para mí ese fue una temporada oscura del país. Pero de ahí... El Estado obeso es lo que genera la gran cantidad de problemas que tenemos, y por eso les encantan los trámites, las trabas, las tasas y todo lo que avancen para ver cómo le esquilman al ciudadano, al emprendedor o al empresario. De acuerdo, cerremos la conversación alrededor de la jubilación patronal para luego abrirnos a el tema general, que es una problemática estructural mucho más profunda y de absoluta responsabilidad de debatirla. Me refiero a la seguridad social en general. Ahora, frente a esta propuesta planteada por la ministra que, digamos, modificaría el pago de la jubilación patronal actual y también para lo venidero, ya con el aporte del empleado, no solamente del empleador, esto, la idea es que entre en vigencia este mismo año vía reforma legal, Rodrigo. A ver, yo creo que esto de aquí, para que pueda entrar en vigencia y que sea aplicable, porque podemos aprobar en asamblea y cuando se consigue mayoría de votos se aprueba nomás, pero que sea aplicable. Punto 1, deberíamos tener una transitoria. Entonces, a partir del día 1 de mayo del 2025, digamos que ya entró en vigencia, a partir del 1 de mayo del año 2025, todos los trabajadores comenzarán a aportar, y todo de trabajadores y empleadores saldrá un aporte adicional a una cuenta individual. Tiene que definirse eso, de tanto por ciento del salario para la jubilación patronal. Y esto sería exclusivamente para los empleados privados. Esto sería para el sector privado principalmente, a pesar de que el Estado sí aplica contratos de código de trabajo. Ya. Segundo punto, si el trabajador es nuevo, no tengo problema, es mi nuevo contrato, comienzo a aportar. Pero si yo ya tengo 5 años, ¿qué pasa ahí? Que no tenía ninguna obligación de 10 aporte, o 15. Tenemos que generar una transitoria que diga, en virtud, tomemos los 5 años, se me ocurre ahorita los 5 años, se tiene que ver una forma para que quienes han estado de manera estable en una empresa
y que podrían estar accediendo al derecho, como está la ley al día de hoy, no al día de mañana, puedan no perder esos años de aportación, que también es importante. Ya a partir del año 10... Pero no esos 5 problema. años serían exclusivamente de aporte del empleador. Y a partir del quinto año, un día, entraría una fórmula mixta, digamos. Tendría que entrar una fórmula mixta, pero dentro de la fórmula mixta, dentro de esta o estas transitorias que debería tener la ley, debería explicarse cómo este cambio de ley que ya tenía que aportar el trabajador, bueno, de los años anteriores no lo aportaría el trabajador, lo aportaría solo el empleador, y cómo esto le beneficia en el tiempo al trabajador cuando quiera jubilarse. También, cuando hicimos referencia a este tema, el tema de comenzar a trabajar a los 20 y hasta los 45 y que todavía podía trabajar, también era viable. Digamos que estás en la empresa a los 25 años y no quieres jubilarte. Hay muchos casos en contratos colectivos, inclusive con más de 30 años de aportaciones. Que el trabajador, al ser ya una cuenta individual, así como funcionan los seguros privados, y por eso sí abríamos la puerta a que no sea únicamente el IES o el BIES, que tenga decir, ok, yo sigo aportando, he cumplido mis 25 años, tengo un fondo de jubilación, quiero retirar este fondo porque quiero emprender en un negocio adicional que se van a hacer cargo mis hijos, pero yo voy a seguir trabajando en la empresa. Aunque no haya cesado en su trabajo. Aunque no haya cesado, y a partir del año 25 pueda retirar. Reinicia su fondo de aportaciones con estas reglas y que le permite, como digo, abrir un fondo. Y se me ocurre los hijos. En este momento no es posible. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que analizarlas, y yo sí invito al Ministerio del Trabajo, a la ministra, al mismo Consejo Nacional del Trabajo y Javier Rosero, a quien felicito por ser el nuevo presidente del ejecutivo de FedExport. Él estuvo con nosotros en estas conversaciones y negociaciones, sé que sigue en el Consejo. Pues levantemos la memoria histórica, no refundemos el país cada que se nos ocurre. Ya hay avances realizados, diálogos realizados, están las grabaciones, están las actas. Recuperen esa información que fue debatida ampliamente, porque esto fue un debate que duró, fue curioso, ese y el 2020 han sido los años que el Consejo Nacional del Trabajo mayor actividad tuvo. No era solamente, es que vamos a definir el salario, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No nos peleemos, pero no nos lleguemos a acuerdo. Entonces nos nominaban el salario por otro lado. De ahí yo ya no, de maneras irregulares, porque el código es explícito en ese tema. Pero levantemos la memoria histórica de esas conversaciones, porque ahí hay suficiente fundamento para no solamente lo que está planteando en la reforma del artículo 261, sino todo el andamiaje adicional que tiene que incluirse en el código para que la propuesta de reforma al artículo de jubilación patronal pueda ser ejecutada, porque no necesitamos tener más letra muerta en leyes en el Ecuador. 7 de la mañana con 24 minutos, conversamos con Rodrigo Gómez de la Torre, analista laboral, agrícola, agropecuario, político. Analizamos el tema de las jubilaciones patronales y la reforma que se imprime o se quiere imprimir a esta. Hablaremos ahora, en estos minutos que nos queda, Rodrigo, del tema de la seguridad social. Tú, como miembro largos años, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo, tienes mucha información respecto del tema, y el tema de la seguridad social siempre ha estado alrededor de las consideraciones que han tenido que adoptar para fijar salario y demás. ¿Cómo miras la seguridad social? ¿Qué es lo que hay que hacer con la seguridad social? ¿Cómo le miro? Con pánico. A ver, el seguro social, cuando se implementó la ley de seguridad social en el año 2001, la ley ya anticipaba que la expectativa de vida iba a crecer, ¿ya? Y voy a quedarme un rato con jubilación, y ahí en la ley ya determinaba que por cada 5 años de tiempo que se vaya recorriendo, tenía que subirse un año a la fecha al aporte para la jubilación. Lo cual fue interesante,
porque ya era una ley con una visión de futuro, no solamente de coyuntura. ¿Qué problema tiene la ley? Que nunca se le hizo reglamento. O sea, tiene 24 años sin reglamento. Parece que la ley de reducción de trámites públicos va por el mismo camino. Yo creo que hay dos aspectos que hay que revisar. Definitivamente hay que considerar aspectos técnicos, aspectos de cómo está la situación demográfica ecuatoriana, en donde vemos que cada vez hay menos natalidades, las defunciones se siguen extendiendo en periodo de tiempos, y vamos viendo cómo cada vez hay menos jóvenes que aportan a la seguridad social, quitando esto posibilidades que los mayores que ya están jubilados puedan tener acceso a esos recursos. Claro, hay que partir de esa relación de 8-1, de 8 trabajadores por un jubilado que teníamos antes, para garantizar las pensiones jubilares, y que según el actuario Rodrigo Ibarra, que ha conversado con nosotros, esa relación está de 5-1 ahora, es decir, hay 3 trabajadores menos que aportan a la jubilación de cada uno de nuestros jubilados, con el agravante adicional de que ya no viven 10, 15 años más, sino 20, 25 años por la expectativa de vida que se extendió. Y esta situación de 5 está con tendencia a la baja en cantidades preocupantes. Ahora, algo que a mí me ha llamado la atención siempre es que hablamos de reformas al Código del Trabajo, por un lado, y hablamos de reformas al IES o cambios que se requieren en el IES. Por otro lado, es como que fueran dos andariveles completamente distintos. Y son complementarios. Cuando son la misma vaina, porque del trabajo pleno salen los aportes a la seguridad social. Entonces, si nosotros no resolvemos, tenemos que resolver un tema con cifras actuariales de qué vamos a hacer con la seguridad social. Primeramente, algo como lo que se dio, me parece que fue en el 2015, que se dio que, vean cholitos, necesitamos plata para construir hospitales, la parte política, ¿no? Entonces, vamos a hacer que los trabajadores y los empleadores en el Consejo Directivo del IES aprueben una resolución para sacar fondos de pensión y pasarlos a salud. Recordaremos que eso pasó. El representante de los trabajadores no quiere, demanda la inconstitucionalidad del cargo y vótalo. El suplente sí quiere. Así fue. Así se y así pasó también con la contra ley expresa, vale decirlo, ¿no? Porque no había cómo intercambiar los fondos, que son 5 en total los que tiene el IES. Si es que las leyes no nos gustan, tenemos que modificarlas de manera justificada. Pero no cumplir la ley es mucho más peligroso porque nos pasa factura en el tiempo. Ahora, si nosotros no resolvemos el tema del Código del Trabajo para generar más espacios de empleabilidad, ya está votado por el tema, por consulta popular, pero trabajo por horas, no de 4 horas diarias que serían la jornada parcial permanente, sino de 3 horas diarias, 3 horas aquí, 5 horas acá, 2 horas acá. Esa opción de trabajo podría ser una opción que cuando se lo hace bien, hay el aporte al IES, hay la parcial sobre las horas que se trabajan. Por favor, claro, ¿dónde está? Hay que tomar en cuenta también, Rodrigo, que se puede ampliar la base de aportes a la seguridad social, y eso podría evitar un problema de aquí a 20 años con las personas que, no teniendo un trabajo formal, un empleo pleno, que está obligado el empleador obligatoriamente, perdón por la redundancia, aportar lo que le corresponde en favor del empleado, y el empleado lo propio, y el Estado con el 40% si sigue esto. Digo, hay trabajadores autónomos, hay trabajadores informales, hay taxistas, por ejemplo, que no están obligados a la aportación al seguro social. Mañana más tarde se pueden convertir en un problema para la sociedad en su conjunto por falta de recursos para sostenerse, y si se obliga, se busca la forma de ampliar la base de contribuyentes, de aportantes a la seguridad social, se podría obtener un resultado algo favorable. Regreso a defender esta ley, que la considero todavía visionaria, aunque tengo otras observaciones. El artículo 2
de la ley de la seguridad social justamente te habla de los que tienen empleo y están en relación de dependencia, y de los que no están en relación de dependencia, que tienen la obligación que tienen la posibilidad de afiliarse de manera voluntaria, ¿ya? Eso está. ¿Por qué no se aporta? Porque yo creo que hay también que hacer una campaña, y esto va para el amigo Eduardo Peña. Yo creo que hay que informar un poco más sobre qué es el IES. El IES no es un seguro de medicina prepagada, aunque nos da medicina. El IES es un tema que nos maneja pensiones jubilares, es un tema que maneja en el tiempo. Y eso también creo que también debería discutirse, si el IES debe seguir manejando medicina o eso debería ser parte del Sistema Único de Salud. O sea, el problema que tenemos es que hemos dado largas a muchos debates. Pero quiero anotar algo. El 34%, si me dicen 35, ok, 35%, de la población económicamente activa tiene empleo pleno. Cuando nosotros comparamos el número de personas, septiembre del 23, si no me falla la memoria, 3.011.000 personas, de acuerdo a datos del INEC, diciembre del 24, 2.800.000. ¿Qué me preocupa ahí? Que el empleo pleno está con tendencia a la baja. Cayendo, así es. El porcentaje resulta que se mantiene porque la población económicamente activa también está con tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque es gente que ya perdió la esperanza de buscar trabajo. Así de crudo lo dijo, ¿ya? Y ahora, y cuando comparamos los datos del Ministerio del Trabajo, del INEC en materia laboral, y nos vamos a comparar con los datos de los afiliados a la Seguridad Social, nos distorsionan. Y decimos que a ver qué está pasando aquí. Cuando revisamos el tema de datos en la Seguridad Social, me parece que el último número que le escuché al presidente Peña fue de 3.800.000 personas. ¿Ya? ¿Quiénes de esos 3 millones son aportantes y quiénes no? Porque el IES tiene un desglose también. Entonces, quienes tienen empleo pleno son aportantes plenos. Los voluntarios. Hay que ver qué hacer con el tema del seguro campesino. Ahí hay 600.000 personas que son subsidiadas por los otros aportantes. Así es. Y no digo que haya que quitarles, pero yo creo que hay que tomar resoluciones. Es que hay que hacer una revisión en todo, general, global. Y hay que depurar tanta vaina terminológica, que empleo pleno remunerado, empleo pleno no remunerado. Y comienzas a estudiar, y un día yo me acuerdo, justo en el consejo, estábamos hablando del tema de que solo el 3 o 4% estaba de desempleo. Yo les decía, no puede ser, la masa de desempleo. La metodología que mide eso la masa de como resultado es 60%. Claro. Y por eso es que comenzamos a hablar de quienes tienen empleo pleno. Dejémonos de vainas. Si no tienes empleo pleno, no eres aportante pleno tampoco. Y otro tema que hay que definir con respecto al IES, y ya dejemos de darle largas, porque esto le han dado largas desde que... Es un tema muy sensible, políticamente sensible. O antes, es... Digamos ya, el gobierno le debe tanto al IES por esto, por esto y por esto. Y ya. Bueno, ya se lo dijo, 24.000 millones de dólares, pagaderos a 10 años, algo que... En uno de los tantas versiones. Yo he visto hasta de 35.000 millones porque hay varias fuentes que se debe. No sé cómo habrá estado, ya no le seguí la posta, pero había unos 700, 800 millones que estaban en un fideicomiso del BIES también, que estaba como el secreto más guardado más guardado que el tesoro de los incas. O sea, yo creo que uno de los temas fundamentales que el gobierno nacional, yo creo que es uno de los grandes retos que el Estado, ahí sí Estado como conjunto tiene, es la transparencia de lo que tenemos como país. Así es, y por ahí tenemos que empezar. Si no vamos a la transparencia, vamos a seguir patinando
en el problema. Nos estamos autoengañando sin ir a la transparencia, así seguimos es. hablando de vacunas. La transparencia es la vacuna contra la corrupción. Con ese tema final, nos quedamos con ese mensaje final. Rodrigo Gómez de la Torre, analista laboral, agropecuario, político, hablándonos respecto de esta propuesta de reforma de jubilación patronal y un análisis respecto de los problemas que enfrenta la seguridad social, que son estructurales, graves y urgentes de resolverlos. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos atendido. Gracias a ti, Freddy. 7 de la mañana con 35 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum. Desde ahora, zona publicitaria. Con el renovado Latam Paz tienes un gran poder. El poder de elegir. Elige beneficios adicionales con los bonos Latam Paz exclusivamente en nuestra nueva app. Descárgala hoy. Latam Paz. Tus millas, tú eliges. Para más información visita latampaz.latam.com. Esta fue la zona publicitaria. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. En Quito, la hermana de la niña de 11 años que contrajo tosferina está bajo observación médica. Nota de Coavisa. Hasta la tarde de este reciente martes se realizaron 547 tamizajes a los estudiantes en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo en Pomasqui, principalmente en los cursos donde se detectó un caso confirmado de tosferina. La jornada se extenderá esta semana porque hay más de 3.000 alumnos. La niña que contrajo tosferina, de 11 años, está en aislamiento. Su hermana de 13 años está en observación médica y en aislamiento a la espera de que le entreguen los resultados. En el caso Las Malvinas, un testigo mentiroso demoró las investigaciones. Nota de La Hora, una contención psicológica urgente necesitó los padres de los niños de Las Malvinas en el sur de Guayaquil, luego de escuchar que antes de su muerte los torturaron con golpes, puñetes, latigazos y llaves de lucha, según el testimonio de 4 militares. Durante la segunda reconstrucción de los hechos, el abogado de las familias de las víctimas, Abraham Aguirre, también habla de un denominado testigo mentiroso que salió del sistema y que, a su criterio, fue un testigo implantado por la misma defensa de los militares. Internacionales. 69% de los migrantes venezolanos tienen un familiar o un amigo con intención de dejar el país. Nota de El Nacional de Caracas. Según el Observatorio de Diáspora Venezolana, al menos 69% de los migrantes venezolanos consultados dijo que tiene un familiar o un amigo con la intención de migrar de Venezuela. La tendencia coincide con una baja de la disposición de los jóvenes a insertarse en el mercado laboral venezolano bajo relación de dependencia. Deportes. Barcelona, listo para la noche centenario. La noche amarilla del centenario se llevará a cabo hoy en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, en medio de la emoción por el aniversario número 100 de Barcelona Sporting Club. Con un gran cartel de artistas, jugará un partido amistoso contra el Pachuca de México, dirigido por el ex entrenador torero Guillermo Almada. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Platinum te alegra la vida, te da energía, te informa al instante, infórmate primero y mejor con Platinum Información al instante. Cuando los personajes y los acontecimientos hablan por sí solos, ahí se genera una información. Sabemos que necesita estar bien informado, por eso estamos en el punto preciso de la noticia. Noticiero Ecuador Radio, a través de Radio Quito y Platinum FM. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. La selección de jueces se tornó en el punto más álgido de la discordia en el Consejo de la Judicatura. No podemos ser cerrados, debemos cumplir con la voluntad del pueblo, remarcó ayer en la mañana en Ecuador Radio Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura. Yupangui aseguró que tienen el cronograma. Debemos organizar el concurso de jueces, dijo la vocal del Consejo de la Judicatura, quien considera también que la política estorba la justicia. Escuchemos más de lo dicho por nuestra invitada. Son desacuerdos que nacieron entre la doctora Goyes y el doctor Mario Godoy. ¿Por qué? No lo sé, y aunque lo supiera, no voy a comentar porque es problema de ellos. Empezaron con estos desacuerdos y esto... Pero se llevaban bien en un inicio la doctora Solanda Goyes con Mario Godoy. Se llevaban muy bien. ¿Qué pasó? No averiguo, y la verdad es que soy de las personas que me dedico a trabajar y prefiero los problemas verle de lejos. El tema es que el momento en que empezó estas discusiones empezó a desestabilizarse todo, porque no asistía a las reuniones, a veces mandaba a sus representantes a las mesas de trabajo. Nos referimos a la doctora Goyes. A la doctora Goyes, sí. Desgraciadamente yo trataba de entender, decía, bueno, se siente mal, está incómoda, no lo sé. El problema es que voy a ir concretamente al tema del reglamento, que es el que está en mayor problema. Ahora, no estamos conociendo nada de fondo, solamente estamos conociendo... ¿Temas administrativos? No, ni eso, porque hay la duda. No sé si usted la ha escuchado. Ella dice que no se puede aprobar nada por 2 votos. Ahorita, desgraciadamente, somos 3. La mayoría parlamentaria de 3 es 2. Pero ella dice que constitucionalmente, que se dice que de 5, que se tiene que respetar la mayoría de 5. Pero si no estamos 5, si el pleno lo estamos haciendo 3, la mayoría es actuante, 2. Es una situación administrativa terrible. Bueno, le comento que usted está enferma porque ya no sé por dónde ir. En esta sesión 34 pasó por sobre la 33, convocó a la 34. ¿Por qué? Porque habían asuntos disciplinarios que prescribían y caducaban. Claro que sí. Entonces no había cómo dejarla empezar nuevamente a la 33 porque no da paso. Entonces le dejaron a un lado y trabajamos con la 34. Dada esa situación, teniéndole a ella ahí, es que el rato que no lo pensé se fue. Como ella había dicho que a ella no le convocan, y yo le dije, sí te convocamos. Dijo, no, yo estaba aquí y no supe. Bueno, discusión y todo lo demás, entonces le dije, está bien, por favor ahorita, señor secretario, convóquele por mail, convóquele por WhatsApp, convóquele hasta personalmente, mande una persona que le vea, que supongo que todavía estar aquí. Entonces logré que suba, pero sí me encontré con otra traba. El reglamento, yo tengo que confesar, yo personalmente no lo hice. No me alcanzaría el tiempo por pedido de ella, de acuerdo con el estudio que ella hizo. ¿Aprobaron? Y le digo, ¿aprobaron? Yo no.
aprobaron el doctor Merck Benavides, ella y el doctor Godoy, aprobaron el dimensionamiento, es decir, cuántos, que, ojo, eso es lo que está impugnado, y que ella dice, mientras no salga esa resolución de la Corte Constitucional, tampoco. O sea, ¿cuántos jueces de garantías constitucionales van a entrar en este proceso? Eso lo decidieron ellos. Designarlos. Ellos decidieron y decidieron Creo tanto. que son 50, ¿no? Sí, son 50, pero el problema está en que hicieron a la par unidades y distritos. Y eso es complicado. Para el manejo judicial es complicado. El mundo de hoy necesita estar bien informado. Profesionales de la comunicación investigan, están presentes en el lugar de los hechos, recaban información y luego la procesan con el solo propósito de presentarles un noticiero veraz y objetivo. Noticieros Ecuador Radio.